Esta semana, el lunes, el Tribunal Constitucional, la primera minoría que lo conforma, publicó la sentencia por la que han intentado restituir el indulto concedido a Alberto Fujimori en diciembre del 2017. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día jueves, publicó una primera decisión ordenando que nada se ejecute, que nada cambie, hasta una primera audiencia que se celebró el día 1 de marzo, en perspectiva una segunda, que se llevará a cabo el día 6. ¿Qué se discute? Se discute qué está haciendo el Estado peruano, luego que en mayo del 2018 la Corte fijara el marco de referencia con el que se tenía que resolver y atender asuntos como el que representa la situación de Alberto Fujimori. Siempre de eso se trata la resolución de la Corte de mayo del 2018 de cara a las víctimas, jamás a sus espaldas. Vamos a conversar con el profesor Iván Montoya, profesor de Derecho Penal e investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, sobre el significado de las sentencias del tribunal, el marco de referencia que se forma por las decisiones de la Corte en estos dos casos, Barrios Altos y Cantuta. Pasamos a ver el reportaje que armamos con sus declaraciones. Vamos a hablar, Iván, sobre el indulto revivido, esta última escena que se genera con la sentencia comentada poco después de mediados de este mes, pero publicada de manera definitiva el 28 de marzo. Comencemos con tus impresiones generales. ¿Qué representa para ti que tanto tiempo después, han pasado más de 4 años y medio, desde diciembre del 17, volvamos a hablar del indulto a Alberto Fujimori? Bueno, mi primera impresión es, hay una insistencia de, digamos, de continuar con un proceso que, lo explicaremos seguramente después, eh, estaba viciada o tenía muchos defectos de validez y que, de hecho, la propia Corte Interamericana se había encargado ya de más o menos de esbozarnos. Y a pesar de ello, a pesar de esa, diríamos, meridiana claridad de la resolución de la Corte Interamericana en el 2018, esta resolución de la Corte de Supervisión de las sentencias que en su momento la llevaron a condenar al Estado peruano precisamente por el caso Barrios Altos y La Cantuta. A pesar de ello, repito, nuestros órganos, en este caso del Tribunal Constitucional, insisten en pronunciarse en esa misma dirección, diría yo, viciada, que adolece de una serie de irregularidades y que más temprano que tarde va a ser revertida. Esa es la parte que, te confieso, no entiendo, ¿no? Vamos a regresar sin duda sobre varios de los conceptos que has presentado, pero más allá de preferencias conceptuales de cualquier tipo, Blume, Sardón y Ferrero son tres magistrados competentes en su modo de mirar las cosas. Y te confieso que me sorprende que con la capacidad que tienen, repito, más allá de preferencias sectoriales o teóricas, esta sentencia esté tan desenganchada del entorno que conforman los casos internacionales sobre Barrios Altos y Cantuta, y en algunas partes incluso sobre las reglas que aplican en el derecho interno. ¿Cómo explicas esta singular situación, Iván? César, me he puesto a pensar también en ello, ¿no? Yo creo que siendo personas que en sus campos, de donde provenían, antes de ocupar los cargos en el Tribunal Constitucional, eran competentes en determinadas materias, pues, no sé, corporativo o temas civiles, no lo sé. Creo que su ascenso o su colocación como magistrados del Tribunal Constitucional, eh, creo que en un contexto en que las elecciones a magistrados cada día se convierten más en temas de interés muy, muy sectorial, político partidario, lo estamos viendo últimamente, y esta creo que también fue una manifestación de esa manera. Por lo tanto,
tiene que ver con la legitimidad de las elecciones a magistrados del Tribunal Constitucional. Y creo yo que en este caso, más allá de las competencias sectoriales que puedan tener cada uno de ellos, hay algo como que en determinados momentos los magistrados no pueden desatarse de algunas vinculaciones que en el pasado o al momento de su elección pueden haberse tejido consciente o inconscientemente. Por lo tanto, es mucho más fuerte el sentido de, no sé, espero equivocarme, de lealtades, ¿no?, particulares. Creo que así lo puedo decir, digamos, intuitivamente, y esperando equivocarme, ¿no? Pero esta frase que lanzas es, además de atractiva, dura, ¿no? Reparemos sobre ella. En teoría, los procedimientos de selección y nombramiento de magistrados de todo nivel, de los tribunales más altos, con mayor razón, suponen procesos que están atravesados por preferencias políticas. Pasa acá, pasa en Europa y pasa en los Estados Unidos. Pero en los sistemas institucionalizados se supone que una vez producida la designación, los nombrados se desvinculan de la correlación de origen que tuvo intervención en su nombramiento. Creo que el mejor ejemplo, Iván, permíteme decirlo, se encuentra en los casos que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó, teniendo una mayoría, uso comillas, de origen republicano y originalista, respecto a los pedidos de Trump por anular las elecciones que perdió. Eso creo que es un ejemplo de vinculación. Lo que nos comentas es que te parece que en este caso el Tribunal Constitucional peruano o nuestro proceso de elección de magistrados no está produciendo una desvinculación semejante y que esta nueva minoría predominante del tribunal podría estar entonces afectada por la votación de origen y la influencia de las simpatías fujimoristas que estuvieron en su origen. ¿Así de drástico lo ves? Yo veo que tiene un origen que atrapa, me parece, un poco la independencia e imparcialidad de los magistrados, ¿no? Esto se nota en un detalle. El ejemplo que tú has dicho es importante, el de la institucionalización. Igual, hasta cierto momento en España también podríamos haber notado, a pesar de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por parte de órganos políticos, siempre se esmeraban y se esmeran en designar a alguien afín, pero sumamente competente y con trayectoria. En este caso, mire, no sé si evidentemente es probablemente no lo suficientemente competentes, siendo competentes, pero no lo suficientemente competentes para poder ocupar un cargo como esto. Me parece que han sido atrapados en su origen respecto de su independencia y parcialidad. Y un detalle es efectivamente el hecho de que, por lo menos esto es lo noticioso, ¿no?, que el magistrado, uno de los magistrados, que es elegido en un contexto casi uno de los últimos, tiene una entrevista personal antes de la votación para su elección con la líder de uno de los partidos políticos que era predominante, y es elegido y no se inhibe en esta decisión. A diferencia de la magistrada María Elena Ledesma, que en un caso en el que tiene su padre probablemente alguna suerte de conflicto de interés con la persona sobre quien se iba a pronunciar, se inhibe y pierde el caso, digamos, en el sentido de la votación que iba a tener. Estoy hablando del caso de Morales Bermúdez. Entonces, ahí hay, fíjense, una situación que no solo da la impresión que no pueden desatarse de ese vínculo y ni siquiera son capaces de colocarse por encima y decir, no estoy en capacidad de ser objetivo y voy a inhibirme de esta decisión. Me parece que también ahí hay una muestra de esa situación de, digamos, de arrastrar un poco el origen de sus nombramientos, ¿no? Si abrimos la puerta de la transgresión a la imparcialidad, y creo que regresaremos sobre eso por otras consecuencias, abrimos también la puerta al análisis político duro de esta sentencia, y eso me permite hacerte otra pregunta. La decisión se ve apresurada. Hay una queja en los votos singulares en punto que ha sido tomada sin tener a la mano el expediente clínico del indulto humanitario
y sin tener a la mano incluso copias o versiones originales de las decisiones principales judiciales sobre el indulto. En algún momento he escuchado algún reclamo del propio César Nakazaki en punto a pedir que sea su demanda, la que parece que estaba en manos de la jueza Ledesma, y no esta, que él no preparó, la que se discuta en el tribunal, y sin embargo el tribunal procede sobre esta. El apresuramiento, Iván, termina haciendo que se emita el fallo al día siguiente de la discusión de la vacancia, pero que se anuncie días antes de la discusión de la vacancia, más o menos 10. ¿Tú encuentras alguna relación entre este fallo y el estado actual de las relaciones gobierno-parlamento? No sé si existe alguna relación, algún tipo de incidencia de este contexto de conflicto entre poderes. La verdad, eh, no quisiera imaginarme si el Ejecutivo también, ah, no sé cómo será la reacción ahora que tenemos la resolución ya publicada. Esta última parte de tu reflexión creo que la podemos comentar mejor sabiendo en las 72 horas próximas qué va a hacer el Ejecutivo con relación a una resolución ya publicada. Eso creo que podríamos por ahí tener mucho más luces para saber si hay algo en esa relación entre Parlamento y Ejecutivo que a veces es extraña, ¿no? En algunos casos hay eh, eh, disidencias frontales, en otras hay como coincidencias eh, muy intensas, ¿no? Entonces, yo prefiero esperar un poquito esa reacción. Pero sobre los apresuramientos, sí, evidentemente, hay varios signos de ese apresuramiento, no solo el hecho de ya soltar una primera información sin publicar todavía la resolución, el sentido y esperar un tiempo considerable, las 9 páginas de la resolución frente a la de los otros magistrados, el hecho de tomar para objeto de pronunciamiento una demanda de habeas corpus, y eso tú has sido el que lo ha ido mencionando, un habeas corpus que no pide lo que exactamente decide esta decisión del Tribunal Constitucional y que parece que reconstruye y fuerza el sentido de su pronunciamiento más allá o, digamos, ni siquiera más allá, digamos, por fuera de lo que ha sido la petición del habeas corpus. Entonces, todo eso, y además yo podría seguir enumerando una serie de esos apresuramientos. En 9 páginas no hay ninguna línea sobre la resolución de la Corte Interamericana del 2018 de supervisión de las sentencias de la Corte vinculadas a Barrios Altos y Cantuta y vinculadas específicamente a esa resolución de indulto. O sea, no hay forma. Cita otras decisiones de la Comisión Interamericana, vinculados con la posibilidad de dar indulto en casos graves, digamos, impertinentes, inadecuadas, y no la central. O sea, no confronta la central para saber qué hacer con un pronunciamiento como el de la Corte Interamericana, ¿no? Pero, en fin, yo he querido añadir estos elementos que nos hablan de una improvisación notoria, ¿no? Una improvisación que además coloca la decisión fuera del marco que definió la decisión de mayo del 18, que es a la que te has referido sobre el indulto de diciembre del 17. Pero hay un pedido de medidas provisionales puesto ante ellas. ¿Por qué no nos comentas tus impresiones sobre esa línea del caso? Está por un lado el caso de supervisión, que tendrá audiencia el 6 de abril, por el otro, el pedido de medidas provisionales. Quedémonos con este último. ¿Qué impresión te han dado? ¿Qué perspectivas le ves? ¿Te refieres a las medidas provisionales hechas ante la Corte? Pedidas ante la Corte por los representantes de las víctimas. A ver, hay varias líneas que comienzan a nacer a partir de aquí, ¿no? Una, antes de ver el frente externo, es el frente interno. Esta resolución entiendo que irá a parar al juez del habeas corpus, me parece de Ica, el que conoce en primer lugar, y este es el que tendrá que empezar a tomar decisiones, ¿no? Sé que puede ser un poco complejo, delicado, probablemente no tan probable, pero una posibilidad de que no ejecute inmediatamente la decisión del
del Tribunal Constitucional, dado que tiene enfrente una decisión de la Corte Suprema, la de segunda instancia, que confirma la nulidad de la resolución de habeas corpus, perdón, la resolución de indulto, y que, digamos, si bien ha sido tocado por esta demanda, repito, no fue parte del pedido del habeas corpus. Esto es un frente que se abre producto efectivamente de esa improvisación que hemos visto de la resolución del Tribunal Constitucional. Pero yendo a tu anotación más precisa, ¿no? El frente externo, sí, estamos en pleno periodo abierto de supervisión de las sentencias de la Corte en los casos Barrios Altos y Cantuta. Y esperar los informes del Estado respecto de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ya lo está de por medio esta medida de medidas adoptar medidas de protección o cautelares, llamémoslo así. Sin embargo, yo le llamaría en general parte de su pronunciamiento como parte de su función de supervisión, y va a tener a la vista esta resolución, ya la tendrá seguramente, o ya muy pronto la tendrá, en pocas horas. No va a ser difícil leer esas 9 páginas, y contrastando con la decisión que tomó en el 2018 la misma Corte Interamericana, no es para nada difícil de pronosticar que, a pesar de que en ese momento, en el 2018, la Corte dijo casi todo lo que tenía que decir, pero no terminó de pronunciar sobre ella misma, sobre la validez del indulto, dejó a que los órganos jurisdiccionales internos lo hicieran, y lo hicieron. En este caso, es muy probable ya que la Corte Interamericana, leyendo, como hemos leído muchos, esta resolución del 2018, diga que esta decisión del Tribunal Constitucional es incompatible con la Convención, incompatible con las sentencias de la Corte en los casos Barrios Altos y Cantuta, dado que afectan la ejecución de la sentencia, que está muy ligado con la tutela judicial de las víctimas. Por lo tanto, esta vez de un paso más que el anterior y diga es incompatible, es inválida desde la perspectiva de las sentencias de la Corte en estos casos y de los estándares de la Convención o del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. He dicho esto, es inmediato que el Tribunal Constitucional tenía que anular su propia decisión y volverse a pronunciar en el sentido esgrimido por la Corte. Yo creo que es casi indefectible, casi irreversible. Es cuestión de semanas, meses, no más. De acuerdo, yo no he encontrado ninguna posición en ningún observador que encuentre bases para creer que la Corte va a homologar este procedimiento y lo va a aceptar. En todo caso, las variantes están en el tono con el que pueda adoptar medidas cautelares, y veo muy pocas en el tono con el que pueda emitir una decisión de supervisión en contra de esta sentencia. Pero en tu descripción del procedimiento mencionaste un hito que creo que es importante: la posición del gobierno, que al final del día define la representación del Estado ante la Corte a través de los agentes. El viernes pasado, estamos de nuevo grabando en martes, el viernes antes de la audiencia de vacancia, venció el plazo para que el gobierno informe a la Corte cuál era el estado de esta cuestión. Entendemos que el gobierno ha informado que no tenía el texto de la sentencia, lo que lo obliga a hacer un segundo reporte a partir de la publicación del texto. Y ese reporte debería tener 2 partes: el contenido de la decisión y la reacción del gobierno a través, en este caso, de la Procuraduría del Judicial respecto al tribunal. ¿Qué margen de maniobra ves en la Procuraduría del Poder Judicial, notificada como debe estar ya esta sentencia del Constitucional? A ver, tenemos varias aristas, ¿no? Desde el procurador del Poder Judicial, que podría pedir una aclaración de esta resolución del Tribunal Constitucional en el sentido de haberse pronunciado sobre una demanda que le pedía determinadas peticiones, básicamente. Yo cuando leo ese habeas corpus, en realidad lo que parecería ser es que no cuestiona el indulto,
perdón, no cuestiona la decisión de anular el indulto de ese momento, sino que como que hubiese devenido ahora sí incorrecta, ¿no? Es decir, como las circunstancias después de 4 años. Y solo sobre el juez de instrucción, el juez en este caso de investigación preparatoria, que es el que se De pronuncia en primera ejecución instancia. ya después de la sentencia, ¿verdad? Entonces, y no sobre la sala que confirma ella. Entonces podría haber ahí pero de parte del ejecutivo, también podría estar la posibilidad de que su procurador en derechos humanos, su procurador supranacional en derechos humanos pueda interponer un habeas corpus, un amparo en este caso, con una medida cautelar inmediata para hacer control de convencionalidad en esa medida cautelar y decir que se suspenda hasta que la Corte Interamericana se pueda pronunciar. Puede ser una suerte de, aunque digamos esta instancia judicial no se pronuncie, como un gesto del Ejecutivo de su decisión contraria al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Es una posibilidad, digamos, ¿no? Un amparo con una medida cautelar inmediata que detenga los efectos de esta, bajo control de convencionalidad, los efectos de esta digamos que hay una suerte digamos, si uno lee la decisión de la Corte Interamericana del 2018 y esta sentencia del Tribunal Constitucional, hay una contradicción muy, muy clara. Más allá de que la Corte no diga explícitamente que el indulto fue inválido, pero tiene todas las condiciones para hacerlo. Por lo tanto, hay como una suerte de contradicción objetiva, ¿no? Una suerte de contradicción objetiva que podría habilitar un amparo o un pedido de amparo con una medida inmediata cautelar de no innovar para que la sentencia no se implemente hasta la decisión de la Corte. Entonces tenemos al agente del Estado ante la Corte, que tiene que hacer un informe sobre el contenido de de la sentencia y las reacciones del Estado, al procurador del judicial ante el Constitucional, notificado como está, y abres una puerta adicional para el procurador o la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ante el evento que dices tú podría desembocar en un amparo contra habeas corpus para detener la ejecución de la medida. Pasemos ahora al judicial. Hay dos órganos en el judicial involucrados en este caso, tal como lo ha presentado el Constitucional. El juez penal a cargo de la ejecución de la condena contra Fujimori, la sala que emitió la última decisión sobre la aplicación del indulto. ¿Ves posibilidades de reacción en estos tribunales? Sobre la segunda, ¿no? Sobre la cual en principio no había un pedido formal en el habeas corpus y que por lo tanto, entiendo, siguiendo un poco el hilo de también tus reflexiones más procesales, sería una suerte de pronunciamiento también nulo, inválido, es decir, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el extremo de pronunciarse sobre el sentido de la segunda instancia podría ser, digamos, un poco inválida, digamos, inválida y considerarla así la segunda instancia, la sala penal que confirma la decisión del juez de investigación preparatoria, de Suprema me refiero. Por lo tanto, podría ser que pueda igual señalar, o sea, pronunciarse de alguna manera, o un extremo de asumir por conexidad que el tribunal se pronuncia y tiene que obedecer, o considerar que es nula ese extremo de su pronunciamiento, que no le alcanza a su pronunciamiento, y señalar que suspende o disponer la suspensión de esa ejecución en la medida en que se tiene que pronunciar la Corte Interamericana. Por ahí veo esa situación. Veo un poco difícil una abierto desconocimiento de la sala respecto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Dado que está explícitamente pronunciada su invalidez y en la orden inmediata de libertad del interno Fujimori, ¿no? Pero, repito, no sabría cuál sea su posición en este momento, ¿no? De hecho, el propio gobierno dejó más o menos en claro desde el inicio de esta crisis que se sentía más cómodo dejando que sea la Corte la que intervenga, y eso podría llevar, insisto en decir que grabamos esto el martes y lo transmitimos el sábado, a una suerte de standstill que suspenda esto hasta la audiencia del 6 de abril.
que Ujú, entonces ujú. sería la decisiva. Pero ahora sacamos un poco del detalle del procedimiento y de las reacciones esperables de uno o el otro lado y pensemos, Iván, en dónde nos deja esta escena. El judicial, el constitucional, las elecciones que vienen para nuevos magistrados del tribunal, nuestras relaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Realmente vale la pena tener una controversia de este tipo por un asunto que tal vez tendría que discutirse en una vía distinta, de otra manera, con otra estatura institucional? Sí, yo creo, bueno, tu pregunta lleva a varias reflexiones. No sabría por dónde empezar, pero em, en principio las cosas se siguen haciendo mal eh, desde los distintos ángulos, empezando por la propia defensa, creo yo, de Fujimori, ¿no? Y yo creo, incluso debo decirlo también, no es, eh, ¿cómo decirlo? No es tampoco eh, agradable ver a una persona anciana, a pesar de que ha sido también provocada por su propia defensa, ver que va, sale, entra de prisión, se pronuncia en uno u otro extremo. O sea, creo que ahí hay varias cosas. Pierden fundamentalmente las víctimas, porque es como desconocerlas por completo. De hecho, la sentencia del tribunal no hay eh, o sea, no hay líneas en la que desarrolle también su preocupación por las víctimas, ¿no? Entonces ahí creo que eh, debió hacerse de mejor manera, ¿no? Yo creo que coincido fundamental, lo he dicho siempre también, fundamentalmente con posiciones varias como las tuyas, en el sentido que un indulto debió ser probablemente siguiendo los cauces regulares, probablemente reforzando el nivel del personal médico que haga el informe de alta calidad académica, independiente, y que se pronuncie sobre el estado actual del presidente, de cómo ha venido desde un tiempo atrás hasta ahora, cómo ha devenido, si el tema luego, si es que se aproxima mucho las consideraciones de nuestras disposiciones internas sobre las condiciones de un interno para conceder un indulto humanitario, plantearlo a las víctimas, señalarle a las víctimas las condiciones en las que se encuentra y ver la posibilidad de un pronunciamiento en ese sentido, que no sea una decisión unilateral, que sea una decisión basada en elementos objetivos independientes, informada a las víctimas, considerada a las víctimas, por lo tanto, creería yo que sería un indulto mucho más sólido, mucho más protegido. En ese sentido, creo que estaríamos más bien ahora más preocupados en otras consideraciones, en otras consideraciones. Tal vez esto sirva para prender las alarmas de saber cómo elegir a miembros del Tribunal Constitucional. Sé que por ahí he visto una noticia, hay por ahí un pedido de nulidad del procedimiento, ¿no? Ahí se están sucediendo algunos vicios en el procedimiento que habría que reparar y ahora poner los reflectores para que en esta tarea los miembros del Congreso se tomen su tarea, con su responsabilidad y su rol con mucha seriedad, ¿no? Y que no den pie, evidentemente, a estos cuestionamientos que puedan existir sobre falta de independencia, imparcialidad o interés sectorial y particular en la designación o una repartija, como siempre se ha denunciado en estos casos. Entonces es muy delicado. Tal vez sirva, hay que rescatarlo, sirva para ahora poner los reflectores en este proceso de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Comenzaste haciendo un comentario respecto a la necesidad de tener procedimientos que permitan que los magistrados elegidos se desvinculen de las condiciones políticas que antecedieron a su elección. Y ahora tenemos condiciones políticas muy particulares. ¿Cómo crees, Iván, que podemos avanzar hacia revestir el procedimiento en giro, casi invisible, dadas las condiciones en que se mueve la coyuntura, de variables, de herramientas que permitan que los elegidos esta vez no repitan este ciclo que encuentras, termina llevando a los magistrados a regresar a las correlaciones de origen para alinearse con ellas? ¿Cómo estabilizamos el procedimiento actual de elección de jueces en perspectiva de lo que está ocurriendo ahora? Sí, creo que hay un problema de origen, ¿no?
cada día la calidad de nuestros parlamentarios se degrada, eh, y creo que eso tiene que ver con nuestro marco, nuestro sistema político, ¿no? Nuestro sistema electoral, nuestro sistema político. De hecho, lo estamos desmantelando nuevamente. Lo poco que se había avanzado para hacer un proceso con partidos sólidos, ¿no? Con militantes con trayectoria, con militantes comprometidos, con militantes que tengan vocación, evidentemente, de servicio, todo eso se está un poco desmantelando. Por lo tanto, nuestra calidad de parlamentarios no es la que nosotros esperamos. Por lo tanto, eso es un defecto de origen. Por lo tanto, poco espero yo de una asunción de control por parte de ellos, de autocontrol y de seriedad en el rol que tienen ahora de designar a los miembros de tribunal. Fuera de ello, creería yo que si hay alguna, digamos, alerta que les permita a los miembros del Congreso que están encargados de esta comisión que está encargada de la selección para someterlos luego al Pleno, primero estén en la fase que queda del proceso, estén atentos a los pronunciamientos de algunos órganos que están haciendo de observadores o que demandan un poco más de transparencia o que demandan un poco más de dar cuenta de sus decisiones, ¿no? Y que ajusten si tienen que retroceder algunos pasos y volverlos a hacerlos, digamos, a efectos de minimizar o reducir los riesgos de otra vez de viciar un procedimiento de esa naturaleza como ha ocurrido en una etapa inmediatamente anterior. Entonces, ¿qué hacer? Nuevamente, esperemos que las próximas elecciones podamos tener una votación más seria, recomponer o terminar de fortalecer el sistema electoral, el sistema político, para consolidar a los partidos políticos, a los movimientos políticos y hacerlo mucho más serio. Y solo eso, creo que esa es la madre del cordero, la matriz o la raíz de los problemas, ¿no? Toda la reforma política es central para este tipo de decisiones, para la lucha contra la corrupción. Está en la raíz de los problemas del país, ¿no? Haces una alerta que quiero resaltar, ¿no? De varias maneras, esto no es solo el caso Fujimori, es también un problema que afecta el posicionamiento del Tribunal Constitucional como entidad autónoma y sobrepolitiza la actividad de este organismo en un momento en el que estamos en pleno proceso de difíciles elecciones, ¿no? Hay que recordar que al Congreso le cuesta poder elegir altos magistrados sin contaminar tanto el proceso que termine desactivado. Pero déjame cerrar, Iván, con una última pregunta. Contra lo que desde varios sectores se esperó en el 2018, la Corte Interamericana no dijo que un indulto humanitario por casos de graves violaciones estuviera absolutamente prohibido. Dijo que para poder estimarlo había que respetar una serie de condiciones que has enumerado en un comentario anterior: el contenido de la convención y sus obligaciones, las propias de las sentencias de la Corte en el caso Pedro Santos y Cantuta, el avance en el pago de las reparaciones, en el cumplimiento de las penas y esto creo que es lo más importante, el reconocimiento de la posición que a los deudos de las víctimas corresponde en un proceso que debe hacerse de cara a ellos y ellas, sin ningún contenido de impunidad y dentro de un marco de reconocimiento y respeto. ¿Por qué cuesta tanto, Iván, seguir esas estipulaciones si lo que la defensa de Fujimori quiere es que Fujimori termine sus días? César Nakazaki lo ha dicho varias veces, no en prisión, sino en un entorno menos agresivo. ¿Por qué es entonces tan difícil pagar el precio del reconocimiento de la responsabilidad y del reconocimiento de la posición de las víctimas? Sí, bueno, efectivamente, como tú sostienes, la resolución de la Corte no cierra totalmente la puerta a un indulto humanitario. Dice que los indultos, incluso también los indultos humanitarios, prima facie, o sea, el principio general, afecta el principio de proporcionalidad, porque implica cortar la ejecución de una pena
que ha sido establecida por un órgano judicial debidamente y respetando el principio de proporcionalidad. La imposición de 25 años de pena privativa a Fujimori obedece a la gravedad de los hechos cometidos. Entonces, interrumpirla casi a la mitad, más o menos a la mitad, implica una afectación per se al principio de proporcionalidad. Lo que se quiere es que esto, y eso está muy claro en la sentencia, en esa resolución de supervisión, es que esa afectación al principio de proporcionalidad no sea injustificada. Y para eso exige sí o sí un control jurisdiccional. Y hay partes en la sentencia en la que dice penal o constitucional, dice, ¿no? Al final dice que sea materia de un control constitucional, pero dice que puede ser observado eso por un juez constitucional o un juez penal. Para que ese órgano judicial pueda apreciar, como tú has dicho, si por el tipo de enfermedad que tiene, por si no existen otros medios alternativos que eviten la excarcelación, la reparación o por lo menos el esfuerzo de la reparación. Y creo, y coincidimos en lo más importante, ¿no? Su reconocimiento de los hechos y probablemente, aunque eso no lo dice, pero digamos, una suerte de reacción o, digamos, con relación a las víctimas, de reconocer los hechos, no sé si una suerte de pedido de perdón, digamos, ¿no? Por lo que le toca, aunque él no crea que sea responsable, por lo que le toca directamente y de manera franca. Yo creo que eso cerraría evidentemente el círculo y permitiría, o tendríamos las bases para una decisión en algún momento de una resolución, de un indulto válido, que no afecte de manera injustificada el principio de proporcionalidad y no afecte, por lo tanto, el acceso a la justicia de las víctimas que se consideran en estos casos. Creo que eso es importante y creo que parte de esto está un poquito, tal vez esto es muy subjetivo, tal vez en la personalidad del propio expresidente Fujimori, ¿no? Me parece su negativa a reconocer responsabilidades en estos hechos, ¿no? Y eso es un factor, no digo que es el único, ni siquiera el determinante, un factor que obstaculiza, evidentemente, un punto de inicio para consolidar el proceso de reconciliación en el país, ¿no? Esta entrevista fue tomada el día miércoles, antes que se emitiera la primera decisión provisional de la Corte Interamericana suspendiendo la ejecución de la sentencia del Constitucional dictada sobre el indulto de Fujimori. El día de ayer, viernes primero, ha sido la primera de las audiencias. Al cierre de este programa no conocíamos aún la decisión de la Corte en perspectiva de la audiencia del 6. Pero regresaremos sobre esto, un caso que nos devuelve a uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia reciente. No se pierdan nuestra próxima entrega, en Coyuntura.